Sin duda es la noticia de la jornada porque la policía arrestó a decenas de estudiantes en la madrugada de este jueves durante el desalojo del campamento pro-palestino en el campus de Los Ángeles de la Universidad de California en Estados Unidos, después de que los manifestantes desobedieran la orden de abandonarlo. El presidente de ese país, Joe Biden, declaró que Estados Unidos no es un país autoritario que silencia a la gente, pero que el antisemitismo y otros discursos de odio no tienen cabida en los campus universitarios. Pero para poder conversar y poder analizar también este tema más en profundidad, ya estamos en contacto con Juan Ignacio Brito, académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Juan Ignacio, partamos de la base. ¿Qué es lo que están buscando estos jóvenes universitarios con estas protestas que ya básicamente son campamentos? Bueno, varias cosas. Primero que nada es una protesta contra Israel y contra la política que ha seguido Israel en Gaza. Pero también es una protesta que se dirige a la política que ha seguido el presidente Biden en esta zona debido a esta guerra. O sea, básicamente el apoyo que le ha entregado a Israel durante este conflicto. Y lo que pretenden entonces es manifestar su desacuerdo, en primer lugar. Además, hay una serie de exigencias para las universidades en las cuales están protestando, por ejemplo, que ellas no tengan relación con Israel, que corten cualquier tipo de apoyo que reciban de empresas que apoyan a Israel o que hacen negocios con Israel, especialmente en el ámbito militar y cuestiones de ese tipo. Pero en ese sentido, a ver, los estudiantes están exigiendo un cese al fuego en la franja de Gaza, pero además también están pidiéndole derechamente a las universidades que dejen de invertir en empresas israelíes. Y en respuesta también los grupos pro-israelíes también están acusando a estos manifestantes de una retórica antisemita, ¿no? Y más que las universidades inviertan en empresas israelíes, porque naturalmente pueden hacerlo, porque tienen endowments muy generosos, básicamente es como al revés, porque no reciban ningún tipo de apoyo ni se relacionen con, ni reciban ningún tipo de beneficio, becas, apoyos, inversiones, donaciones, etcétera, de parte de empresas que tienen que ver con Israel o que hacen negocios con Israel, especialmente en el área militar, que es un área muy sensible para Israel y donde Israel tiene una industria muy avanzada. Y por otro lado, también están las quejas de algunos estudiantes respecto de que, y profesores también, de que estas protestas incurren o caen a menudo en declaraciones y actitudes y acciones antisemitas. Por lo tanto, como dijo el presidente Biden hoy, no debería tener espacio eso en Estados Unidos, un país que tradicionalmente ha sido abierto a la presencia de judíos e israelíes. Ahora, Juan Ignacio, en lo que va la fecha, desde el pasado 18 de abril que comenzaron estas manifestaciones, estamos hablando que han sido detenidas más de 1.800 personas a lo largo de Estados Unidos. ¿Podríamos decir que esta ola de protestas es inédita o con estas características se había visto algún otro movimiento universitario tan potente como lo es este en Estados Unidos? Bueno, se está empezando a comparar esto con uno que fue más potente probablemente, o hasta muertes en los años 60, especialmente en el año 68, que afectó precisamente a la administración de otro demócrata, Lyndon Johnson, respecto de la situación de la guerra en Vietnam. Esas manifestaciones fueron muy grandes, incluso hubo fatales en algunas universidades, como en Kent State University, y protestas mucho más masivas todavía que estas. No con esta característica de los rucos y de las carpas, ¿no? de acampar en los patios y tomarse los edificios, pero sí bastante violentas, incluso enfrentamientos armados con la policía. Juan Ignacio, bueno, extrañamente a cómo había sido en las últimas jornadas, las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no había abierto la boca, no se había referido respecto a este tema, pero hoy día sí habló, dio un mensaje bastante extenso, una conferencia de prensa bastante extensa, y ahí básicamente él advirtió que estas protestas universitarias no van a cambiar la forma en que Estados Unidos se relaciona con Israel. ¿Cómo se puede interpretar ese mensaje? Bueno, claramente Biden está en un problema porque este conflicto en Gaza, en la franja de Gaza, en Medio Oriente, se le ha convertido en un dolor de cabeza, no solo en la relación que tiene con Israel o con el premier Benjamín Netanyahu, que es una relación tensa, difícil, y la incapacidad que ha mostrado Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, para mediar un acuerdo. Recordemos que el
secretario de Estado Anthony Blinken anda por allá, que se ha dado varias vueltas por esa zona del mundo, pero la verdad es que se anuncia que está cerca un acuerdo de cese al fuego, pero no se consigue. Sino que también en términos de política interna. Fíjate que hay algunos datos que son preocupantes para Biden respecto del apoyo de los jóvenes hacia su candidatura. Recordemos que hay elecciones en noviembre de este año. El año 2020, cuando fue electo Biden, él le sacó 24 puntos de ventaja a Donald Trump en el grupo etario entre 18 y 34 años. Ahora, en cambio, tiene 11 puntos de desventaja con Trump en ese mismo grupo. O sea, se está dando vuelta un grupo que tradicionalmente era muy cercano a su postura y a su voto. O sea, era un voto más o menos seguro que tenía Biden hasta que empezó esto, ¿cierto? Entonces, el gobierno de Biden ha tratado de acercarse a este grupo por otras vías. Por ejemplo, rebajó la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, rebajó el tipo de la calificación que hacía de la marihuana, desde droga número 1, de tipo 1 a droga tipo 3, o sea, una droga menos dañosa, y también ha entregado una serie de perdonazos a lo que podríamos decir los deudores del CAE norteamericano, ¿cierto? Y deuda de exalumnos universitarios. Pero a pesar de eso, de que ha hecho esas acciones, la verdad es que el tema principal parece, para este grupo etario por lo menos, parece seguir siendo la relación con Israel y la forma en que se ha dado esa relación. Entonces, por ese lado se le está convirtiendo en dolor de cabeza. Y por otro lado también, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando es que otros electores, ya no de ese grupo etario, sino que el electorado más general, están viendo esto como una incapacidad del gobierno de controlar el orden público, y esto también puede ser gravoso y peligroso para Biden en términos electorales. Así que por todos lados esto es un dolor de cabeza para Biden y sin tiene duda que tratar de contenerlo, pero no le está resultando hasta ahora. Y lo que se habla en Estados Unidos hoy es que esto está creciendo y que sigue creciendo. Y uno ve el mapa de Estados Unidos y ve que efectivamente esto ya está muy presente en el este de Estados Unidos, que es donde partió, noreste, pero también en la costa oeste, en el sur de Estados Unidos, en Florida, en muchas partes, está convirtiendo en una ola que no ha podido contener el gobierno ni las autoridades universitarias tampoco. Así es, Juan Ignacio. De hecho, bueno, yo te mencionaba de esta conferencia que realizó el presidente de Estados Unidos. Tenemos unas declaraciones que me gustaría que las pasemos a revisar y luego seguimos comentando. Violent protest is not protected. La protesta violenta no está protegida, la protesta pacífica sí. Destruir propiedad no es una protesta pacífica, es contra la ley. Vandalismo, invasión, rotura de ventanas, cierre de campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica. Ahora, Juan Ignacio, bueno, otro de los... Si podríamos, estábamos hablando de Biden, ahora nos vamos a saltar a la otra vereda, la vereda del candidato republicano, o el precandidato por la nominación republicana, Donald Trump, que también obviamente aprovechó de que hoy día tenía, entre comillas, no tenía audiencia por el caso de Stormy Daniels, y aprovechó también la instancia para dar su opinión respecto a estas protestas. Estamos hablando de Donald Trump, que él fue bastante más tajante, fue bastante más directo, y él dijo que estaba feliz, que la policía tenía que redoblar las fuerzas para desalojar a estos lunáticos simpatizantes de Hamás. Esas fueron sus palabras textuales. Bueno, naturalmente, primero que Biden es claro que está tratando de caminar por una cuerda bastante tensa, ¿no es cierto? O sea, por un lado trata de decir, mira, la verdad es que, porque lo que dijo también hoy, que todo el derecho de protesta estaba protegido en Estados Unidos, pero por otro lado dice, mira, pero hasta cierto límite no podemos pasarnos de rosca en esto, pero por otro lado, Trump ve pura ganancia en esto. La verdad es que no hay otra mirada para Trump. Trump es el candidato del orden en este sentido, es el candidato que dice que él no acepta ningún tipo de apoyo lejano a Israel. Le está hablando a su electorado y está cosechando con esto simplemente. O sea, para Trump esto es pura cosecha y para Biden es puro costo. Juan Ignacio, bueno, además estas protestas se han estado expandiendo no solamente, ya lo mencionábamos, en la costa este, en la costa oeste de Estados Unidos, pero también a otros países. Ya lo vimos en Francia, ya lo vimos también en Reino Unido. ¿Esto podría convertirse quizás en un movimiento mucho más mundial? Bueno, por parte de la juventud.
Hay algunas manifestaciones también en Canadá, o sea, en el mundo que ha apoyado a Israel abiertamente. Esto creo yo que va a ser o puede llegar a ser un tema conflictivo, y eso es lo que hace que en buena medida se convierta en un tema de política interna. Ahora, en Estados Unidos lo que se viene encima son elecciones presidenciales. No ocurre lo mismo en todos lados, así que la muñeca que tienen los distintos gobiernos va a depender de su situación electoral para enfrentar esto. Entonces, en Estados Unidos se da la coincidencia de que esto se produce un año electoral. Y recordemos también que esto siempre le hace daño a los gobiernos. O sea, guardando las proporciones, a Donald Trump también le ocurrió algo parecido en 2020, cuando se produjeron los disturbios raciales en Estados Unidos en año electoral, y eso también le hizo mucho daño. Entonces, es posible que esto le termine provocando un daño mayúsculo a Biden y a otros líderes del mundo, pero no tanto, porque en cuanto no tengan elecciones a puertas, eso puede ser manejado de otra manera. Juan Ignacio, bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó una nueva visita a Israel, y la verdad es que podríamos decir que la cruzada de Blinken es básicamente lograr el cese al fuego, o un acuerdo para el cese al fuego, y también para la entrada de la ayuda humanitaria. Pero por el otro lado también tenemos a Netanyahu, que ha reiterado en estos últimos días que la ofensiva en Rafah va. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo entonces cuando tenemos estas dos posturas? Sin mencionar el lado, obviamente, en Gaza. Muy difícil, porque tampoco jamás parece dar su brazo a torcer respecto a algunas cuestiones. Entonces, los israelíes sienten que han hecho una propuesta generosa, pero el propio Netanyahu como que le ha cortado la cola a esa propuesta, cuando dice que de todas maneras va a atacar la ciudad de Rafah en Gaza. Entonces, la verdad es que se ve muy complicado, porque también Netanyahu enfrenta agendas internas muy poderosas, sí. También jamás. Entonces, no es solo un tema norteamericano esto, donde Blinken pueda convencer desde su punto de vista, sino que también hay una agenda muy poderosa para Netanyahu, y Hamas también tiene sus puntos y sus miradas bastante radicales sobre estas cuestiones. Entonces, no es llegar a imponer un acuerdo, que además están en juego cuestiones que son esenciales tanto para Hamas como para Netanyahu. En el caso de Hamas, su propia supervivencia, y en el caso de Netanyahu, su viabilidad política futura y la seguridad de Israel, que son temas que, por supuesto, le preocupan de sobremanera al primer ministro de Israel. Juan Ignacio, ya para ir cerrando, ¿cuánto se ha deteriorado, podríamos decir, la relación entre Estados Unidos e Israel, que sabemos que Estados Unidos es el principal aliado que tiene Israel a nivel occidental? Y en ese sentido, obviamente ha afectado esta ofensiva ahí en la Franja de Gaza. Sabemos que es poco probable que Estados Unidos finalmente le quite en un 100% del apoyo a Israel, pero ¿cuánto se ha deteriorado esas relaciones, más que nada en los apoyos de mensajes que ha entregado el propio presidente Joe Biden? Pero yo creo que una cosa son los mensajes y otra cosa en realidad es la relación profunda que hay entre Estados Unidos y Israel. O sea, naturalmente Biden está muy incómodo por lo que hemos dicho, en parte por lo que hemos dicho y en parte también porque no comparte la manera de enfrentar el conflicto que lleva adelante Netanyahu. Está muy incómodo con Netanyahu. O sea, nos queda muy claro que la relación entre ambos, incluso la relación personal, aparentemente se ha agriado. Pero en el fondo, uno mira, si por ejemplo mira qué tipo de pertrechos militares han seguido entregando Estados Unidos a Israel durante este conflicto, y el apoyo que acaba de hacer o proporcionar el gobierno de Estados Unidos aprobando este paquete de ayuda por 28.000 millones de dólares para Israel en la guerra de Gaza. Bueno, lo que uno ve es que en el fondo la situación, pese a que en la superficie y en lo personal se ha complicado mucho, la relación sigue siendo bastante cercana y muy estrecha y de amplia cooperación de parte de Estados Unidos hacia Israel. Bien, Juan Ignacio Brito, académico de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenas tardes. Ok, nos vemos, adiós. Chao, chao.